Bueno, nos recordamos, ¿sí?, que el Señor está en medio de nosotros. ¿Sí? Hoy nos toca la palabra en Lucas, en el capítulo número 9. Bueno, la semana pasada estuvo muy interesante y como hablaba el capítulo número 9, versículos 1 al número 6, ¿no? Y se hablaba sobre este tema de responder a la necesidad, ¿no? Responder a una necesidad que la tiene el Señor, ¿no? Que estamos respondiendo a una necesidad que la tiene el Señor, ¿sí? Y hoy vamos a ver esto de ver que el Cristo que se va revelando, ¿no? El Cristo que se va revelando, buscando los tiempos para darse a conocer, ¿sí? Bueno, el Evangelio se caracteriza por hablar sobre la eternidad, ¿sí? El Evangelio en realidad no tiene en vista o no tiene el fin de sostener todo esto que pasa en el mundo y todas las cosas que pasan, que tienen que ver, por ejemplo, con el mar, con el cielo, con la tierra. Todo esto va a ser hecho nuevo. Bueno, esa sería la claridad que nosotros necesitamos tener, que todo esto va a ser hecho nuevo. O sea, el mar, ¿sí?, ya no va a ser este mar, este cielo no va a estar, ¿sí?, porque va a estar renovado. Pero esta naturaleza que nosotros tenemos, en alguna forma, esconde, si usted quiere decir, por ahora, la manifestación de la gloria de Dios, ¿sí? Así que cuando hablamos, por eso que a veces cuesta entender lo del Señor, porque nosotros estamos orientados, ¿sí? Por eso que es tan importante la promesa del Espíritu Santo, porque la promesa del Espíritu Santo lo que hace es anticiparnos ese cielo y nos hace como olvidar un poco esta tierra que va a ser transformada, ¿sí? Entonces necesitamos tener un enfoque hacia la eternidad, ¿sí? Por supuesto, nuestra humanidad nos tira hacia sostenernos o hacer algunas cosas o vivir bajo lo terrenal, como son, por ejemplo, los sufrimientos, como son las angustias, como son las pérdidas, como, bueno, todo eso nos tironea y nos hace ver o nos hace sentir como que todo lo que tenemos está acá, ¿no? Y por eso el Señor decía y hablaba muchas veces, ¿no? Y por eso que es tan importante a veces, por ejemplo, leer las parábolas, ¿no?, para darnos a entender de qué se trata en realidad el Evangelio. Entonces el Evangelio, ¿sí?, busca la salvación de las personas que de alguna manera, ¿sí?, están cautivas del príncipe de este mundo, están bajo el poder del pecado. Entonces, la salvación tiene que ver con una proyección al futuro donde Cristo va a reinar eternamente, ¿sí?, eternamente.
Bueno, es muy interesante esto y creo que esta semana los hermanos sí van a poder ver este tema también en las clases de fundamento, van a empezar a ver esto también, ¿sí? Cómo se desarrolla, ¿sí? Cómo se desarrolla y por qué es tan importante que empecemos a predicar el Evangelio, ¿sí? El Evangelio. Este Evangelio, ¿sí? Hoy en realidad les voy a pedir que me ayuden a predicar. Vieron ustedes, me acuerdo que hay hermanos en los Estados Unidos que en reuniones, en las prédicas, los hermanos como que ayudan, ¿no? Así, ayudan diciendo amén, diciendo gloria a Dios. Bueno, en algunas iglesias también los hermanos comparten o dicen, porque en el pasaje tal dice tal cosa, ¿no? Y se va armando la prédica, ¿no? O sea, en vez de predicar, se va armando la prédica, ¿no? Y hoy es esta palabra que vamos a leer, ¿no? Yo también hoy voy a pedirles a ustedes que me ayuden. Cuando digo que me ayuden, a lo mejor se les ocurre un versículo y ustedes dicen, hay un versículo que dice eso, ¿no? O una palabra, ¿no? Y tiene que ver con esto. Entonces, Lucas capítulo 9, versículo número 7, dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Sí, Padre, esta mañana tú eres aquel que da revelación, que abres los caminos, las puertas. La eternidad es tuya, Señor, te pertenece. Ayúdanos esta mañana que al hablar la palabra, Señor, no sea solo una explicación, sino sea un tiempo donde te vamos a conocer, donde te vas a revelar a nuestro corazón y la palabra se va a abrir. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ustedes se darán cuenta, hay en el libro de los evangelios, en los 4 evangelios, hay algunos pasajes que hablan, ¿se acuerdan ustedes de esos que iban camino a Emaús, ¿no? Y iban con el Señor, ¿y qué les había pasado a ellos? Ellos no se daban cuenta que estaban con el Señor, ¿se acuerdan? Ahora uno dice, tanto anduvo el Señor, tanto habló el Señor, y ellos no lo distinguen, o sea, van, ¿no? Y el Señor le dice, ¿y de qué están hablando? Como que no sabes lo que pasó, y le empiezan a contar al Señor, el actor principal de todo lo que ha pasado, le empiezan a contar las cosas que pasaron. Bueno, y después, ¿sí? Cuando llegan a una casa, ¿no? Y él parte el pan, recién ahí se dan cuenta de que era el Señor, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que queremos decir o qué es lo que uno en todo esto? Es que muchas veces nosotros, en esa revelación del Señor, se nos esconde la realidad de Dios. Se nos esconde la realidad del Cristo, ¿sí? Por eso es que el Señor, y a veces el Señor, no es que lo estamos haciendo nosotros, es que el Señor lo está haciendo por una razón, que es lo que Él está buscando, es como aclararnos cosas para que nosotros podamos iniciar tal vez cosas que hasta ahí no hemos iniciado, como por ejemplo estas personas cuando entran a la casa
comen, el Señor parte el pan y los ojos se les abren. ¿Sí? Y el Señor también les da la claridad de la Escritura, de lo que venían hablando. Dice, cuando Él hablaba, ¿no notaban ustedes que ardía nuestro corazón? Entonces, hay una revelación de Cristo que es progresiva. Es como que se va dando y se va dando, y nosotros podemos tener esa claridad. En algún momento se va a abrir el camino, en algún momento el Señor nos va a hablar. O también, ¿se acuerdan ustedes cuando estaban los discípulos a la orilla de la playa, después que el Señor había resucitado, ¿no? Y el Señor haciendo el pescado, ¿no? Cocinándolo, y ellos de alguna manera no se habían dado cuenta, y uno de ellos dijo, es el Señor. Y cuando el otro se enteró que era el Señor, se ciñó la ropa y se tiró al mar, y bueno, y fue en la búsqueda, pero recién ahí no se habían dado cuenta. O sea que hay muchas cosas en el cielo o en el reino de Dios que no siempre la tenemos toda clara, ¿sí? Pero esta mañana, cuando estamos acá juntos, ¿sí? El Señor puede hacer algo en nosotros, con nosotros, que es abrirnos los oídos, abrirnos los ojos, ¿sí? Y creo que eso ya lo habíamos hablado también, esto de los oídos, de los ojos. Y acá aparece algo que es muy como muy interesante, la manera en que estos versículos nos van a hablar acerca de este Cristo. Fíjense ustedes lo que hace acá Herodes en el versículo 7. Bueno, cuando hablamos de Herodes el tetrarca, significa que hay un territorio, ¿sí? Y eso está dividido en 4 partes. Entonces era el tetrarca porque era una parte estaba gobernada por Herodes, ¿no? Y otra parte por otro. En este caso, ¿sí? Herodes, dice, el tetrarca, o sea, el que gobernaba una parte de 4, dice, oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Bueno, ustedes ya vieron antes todas las cosas que empezaron a pasar, incluso, ¿qué es lo que hubo? Hubo una resurrección, ¿sí? De una niña, ¿sí? Una niña que ya había muerto, y el Señor, ¿qué hace? La resucita. Y esto es muy como una resurrección de esta magnitud, ¿no? Inmediatamente las noticias vuelan. Ustedes saben cómo es el chusmerío, ¿no? ¿Sí? O sea, las noticias vuelan. ¿Por qué? Porque una persona, ¿no? Y la sanidad de la mujer, ¿no? Que tenía un flujo de sangre, y esta resurrección es como colocan un lugar especial en la vida de Jesús. Y Herodes, que era uno de los gobernadores, ¿qué empieza a ocurrir? Empiezan a reflexionar y empiezan a oír, ¿no? Alguien viene y cuenta, ¿no? Resucitó una niña. Otra persona viene y cuenta, una mujer, dice que fue sanada, ¿no? Y un paralítico, y entonces Herodes empieza a llenarse de noticias de lo que está pasando con un tal Jesús, ¿sí? Con uno que se llama Jesús. Entonces, de alguna manera, lo que está pasando acá, ¿sí? Es que él dice, estaba perplejo, ¿no? Entonces, estaba perplejo, o sea, que es como que se trabó, ¿vieron? Es como que la mente le iba para un lado, la mente le iba para otra, ¿no? Y uno quedó como atrapado, estaba como, no podía hacer algo definido, era como, voy para allá,
¿Qué creo? ¿Qué estará pasando? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, y acá él dice, estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, ¿no? Juan ha resucitado. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Juan el Bautista? Bueno, cómo él nació, cómo él se desarrolló, ¿no? Ahora fíjense ustedes, estamos en este mundo distinto, pero fíjense ustedes, Juan el Bautista, ustedes saben cómo murió Juan el Bautista, ¿sí? Le sacaron la cabeza, ¿sí? Y resucitaba. ¿Cómo resucitaba? ¿Con cabeza o sin cabeza? Yo creo que acá, ¿no? Acá Herodes, ¿no? Herodes estaba muy confundido, ¿no? Herodes estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Pero por otro lado, volviendo a este tiempo, ¿sí? Este tiempo, dice acá, algunos decían, Juan ha resucitado de los muertos. ¿Cómo ellos esperaban la resurrección de los muertos? ¿Creían en la resurrección de los muertos? No, pero no la resurrección de los muertos. El Señor después aclaró que era el tiempo final, cuando todos vamos a resucitar, sino acá ellos decían, Juan puede resucitar de los muertos. Y creo que de alguna manera ellos pensaban y creían que podía resucitar de los muertos, ¿sí? Juan el Bautista, a pesar de que era de ese tiempo. Era de ese tiempo. O sea, no sabemos cuánto tiempo habrá pasado cuando Juan ya estaba muerto, pero en alguna manera 3 años como mínimo. 3 años. ¿Y qué creía la gente? Que Juan podía resucitar. Bueno, y acá es donde, por eso esta mañana yo creo que es importante, ¿sí? Discúlpenos que nos hemos atrasado un poco, pero es muy importante como empezar a darnos cuenta de lo que sí nosotros creemos. Bueno, ¿recuerdan ustedes que había un profeta, el profeta Eliseo, que murió? Lo enterraron. Después, por esas cuestiones, un muerto cayó arriba de los huesos de Eliseo y el muerto resucitó. O sea, bueno, nos estamos metiendo en un terreno raro. Yo creo que acá, o sea, el Señor hacía cosas, porque era el Señor, pero también había una expectativa en la ciudad, había una expectativa en medio del pueblo que tenía que ver con la resurrección de los muertos. Incluso más, cuando Cristo muere, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué pasó con algunos muertos? Algunos muertos resucitaron y fueron a la ciudad. Yo no quisiera que ese muerto fuera a mi casa, pero bueno, está resucitado, ¿no? Bueno, qué cosa tan curiosa que nosotros hoy en día, nosotros ¿cómo manejamos esto? ¿No? ¿Cuál es nuestra expectativa de la resurrección? La resurrección final. Pero tenemos expectativa de la resurrección posible para el ahora de alguien. ¿Tenemos expectativa de que alguien podría resucitar en este tiempo?
Pero acá sigue más. Dice la palabra, Juan ha resucitado de los muertos, ¿no? O sea, era muy fuerte. Pero lo otro es que Juan, ¿usted escuchó hablar que Juan el Bautista hizo algún milagro? No se conoce, al menos la Escritura no dice, y los milagros que hizo Juan, ¿no? Juan tenía una prédica poderosa, pero era tan poderosa, y acá viene la otra parte, que la gente, fíjense ustedes, también le asignaba a Juan, ¿sí?, un poder especial. Se le asignaba a Juan un poder especial por la prédica, ¿no? Entonces, hermanos, no es solamente una cuestión de milagros, sino también es una cuestión de prédica poderosa, que lleva a la gente a la conversión y a la transformación, al nuevo nacimiento, ¿sí?, a la confesión de pecados. ¿Sí? Era como que había como un ambiente con Juan. Había un ambiente especial. Bueno, ahí está Juan, que podríamos seguir y podríamos cada uno darnos cuenta de cómo ellos son en realidad y cómo Dios es como que van bajo una nube. Es invisible, pero hay algo que ellos tienen que Dios guía y que Dios hace, ¿sí? Y los demás, en alguna manera, el pueblo también lo percibió, lo recibió y lo aceptó. Pero hay dice que otros decían, Elías ha aparecido. Ustedes saben que Elías no murió, sino fue arrebatado. Bueno, arrebatado. Ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado de Elías? Más o menos, vamos a poner acá 700, 800 años antes de Cristo, ¿no? Elías fue arrebatado, aproximadamente, ¿sí? Y ellos ya habían pasado 800 años y tenían la expectativa de que Elías iba a aparecer en algún momento. Y esto también se ve revelado en el Apocalipsis, con los 2 testigos. O sea, hay una expectativa que creo que nosotros no tenemos. No la tenemos, ¿sí?, porque no miramos a Elías como que podría aparecer el Elías. ¿Por qué aparece el Elías? Porque de alguna manera hay propósito de Dios, por eso se lo llevó para después entregarlo para algo específico. Fue guardado y está guardado. Y yo estoy hablando ahora y seguramente Elías me está escuchando. O sea, hay algo está ocurriendo y ocurre. Está más allá de lo que nosotros pensamos y no lo hacemos por cautelosos, porque a veces tenemos chuchi, ¿no? Un poco de no va a hacer cosa que sea verdad, ¿no? Y esto en realidad es lo que el Señor nos está hablando. O sea, es como que cuando se pone esta lectura de Herodes, es como que se nos está haciendo advertencias, ¿sí? Elías ha aparecido y algún profeta de los antiguos ha resucitado. Fíjense ustedes, o sea, ¿qué es lo que esperaban ellos? Que algún profeta de antiguo apareciera en el presente para predicar. El Señor había hecho
había hecho eso? Concretamente, si el Señor lo que estaba haciendo, fíjense ustedes, era generar en todo eso, despertó ¿qué cosa? Una conciencia generalizada o una conciencia social ¿de qué? De que alguno de los antiguos que había muerto podía resucitar y venir, incluso más. ¿Se acuerdan ustedes que el Lázaro y el rico decía, Señor, que alguno de acá pueda predicarle, ir a predicarle a mis hermanos para la salvación? O sea, hay una realidad espiritual que nosotros, ¿sí?, por estas cosas, ¿cómo podríamos decir?, de educación o de filosofía, hemos olvidado que nuestro Dios, incluso más, creo que Andrea colocó el versículo hoy de Romanos, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, eso es lo que Dios hace con nosotros y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso nos cuesta tanto entender. Y como le estoy diciendo esta mañana, yo creo que nosotros de alguna manera a veces olvidamos de qué se trata esto. No se trata de quedarnos acá en la tierra, ¿no? Un día la nueva Jerusalén va a descender del cielo a la tierra. Esta tierra va a ser renovada, ¿sí? En esta tierra vamos a vivir, vamos a conocer a todos, al rey David, a Salomón, ¿no? A todos, a Ezequiel, a todos los profetas, a todos los del pueblo de Dios, vamos a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y no solamente los vamos a conocer porque van a resucitar en ese tiempo, sino porque también en el ahora ellos también están vivos. O sea, los muertos no existen. Los muertos no existen. No hay muertos. O sea, a lo que nosotros le llamamos muerto es a que nos separamos. Esa separación nosotros le llamamos muerte. Pero no existen los muertos, ¿no? Incluso más, llevándonos a aquellas experiencias donde las personas han estado muertas, ¿no? Incluso declarados muertos y volvieron, ellos declaran, ¿qué declaran cuando vuelven para qué dicen? Que allá hay vida. Y que el Señor va a hacer el juicio final, pero la vida no se termina. O sea, los muertos no van a estar, incluso en la eternidad, los muertos no mueren. No hay lo que se llama eliminación del alma. El alma no muere. Bueno, estas cosas en las que el apóstol Pablo habla, bueno, después en 1 Corintios, 2 Corintios, ¿sí?, y donde él hace referencia a estas cosas, incluso más, él dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando día a día, ¿sí? O sea, tiene más vida, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro gran problema? Y yo creo que acá es donde de alguna manera el Señor tiene que meternos en algunas cosas para que nosotros nos demos cuenta de cómo es esto. Dice la palabra acá, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces, tenemos esta idea de que algún, fíjense ustedes, profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Por qué? ¿Qué hace?
Bueno, algunos de los profetas. ¿Qué hace alguno de los profetas? ¿Sí? ¿Qué hacía, por ejemplo, Jeremías? ¿Qué hacía Jeremías? ¿Jeremías hacía milagros? Pero predicaba. ¿Sí? Ahora esperaban y decían, Jeremías, en algún pasaje más, puede ser, o un profeta antiguo, tal vez él puede ser. Pero ninguno de ellos había hecho milagros. Pero fíjense ustedes, el pueblo lo recordaba como gente milagrosa. ¿Por qué lo recordaba como gente milagrosa? Porque cuando se estaba con ellos, estaban envueltos en una nube de gloria o en una nube donde Dios se movía y habían ángeles alrededor y la gente sentía eso y decía, acá hay algo especial. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, y acá es donde el Señor empieza un poco como a abrirnos los ojos. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy diciendo? La mayoría de nosotros sigue al Señor por las cosas presentes. Por las cosas que nos ocurren ahora. ¿Sí? No por las cosas que pasaron antes. Incluso más, si habláramos de profetas, o por ejemplo de Job, para nosotros incluso más, hay algunos teólogos que han llegado a la conclusión que la historia de Job es una historia más. Es una historia. No es más que eso. ¿Sí? Una historia que alguien inventó para dar un mensaje. ¿Sí? O sea, y nosotros cuando miramos para atrás, ¿no? Y leemos lo que pasó, ¿qué leemos o qué experimentamos? ¿Qué experimentamos? Experimentamos simplemente el saber que algo ocurrió, pero que no nos toca a nosotros. Y acá lo que se nos está avivando o se nos está despertando es lo que el apóstol Pablo también vivía. Cuando él dijo, ¿se acuerdan ustedes? Él iba en un barco y dice, me ha aparecido el ángel del Señor y me ha dicho que no va a haber pérdida. ¿No? O sea, y uno lo ve, bueno, eso es algo que le pasó a Pablo, pero es algo que tiene que ver con nosotros, porque Dios también quiere llamarnos a este desarrollo que Él está haciendo con nosotros. Es como que está el Señor como invitándonos a subir a un peldaño más, ¿no? De nuevo, siempre recurro a lo mismo de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? Y la escalera, ¿no? Que subía y bajaba. ¿Qué había ahí? Habían ángeles, había gente que subía y que bajaba, ¿sí? Y él lo que hizo, ¿qué hizo él con esa experiencia? ¿Qué hizo él con la experiencia esa? La fijó. ¿Qué hizo? Tomó una piedra. ¿Se acuerdan ustedes? Tomó una piedra. Y la piedra esa que tomó, la coloca ahí en memoria de haberse encontrado con Dios. Ahora, la diferencia con nosotros no es tan solo lo que le pasó a Jacob, sino la diferencia con nosotros es que nosotros, ¿qué hemos hecho con las experiencias con Dios? ¿Qué hemos hecho? Las olvidamos, las dejamos, las abandonamos. En cambio, Jacob las selló y después volvió por ahí mismo, porque Dios lo trajo por el mismo camino, y volvió a recordar que el Dios que él tiene es un Dios muy grande. Y este Dios muy grande es el mismo Dios que es nuestro Dios. Acá está tratando de revelar algo.
¿Qué es lo que está tratando de revelar? Fíjense ustedes, Elías ha aparecido. Bueno, esto es tremendo. Busquemos por favor ahora en Primera de Reyes. Ahí en Primera de Reyes, ¿no? Donde capítulo 17, versículo 1, vamos a mirar ahí, ¿qué dice? 17:1, versículo 1. Dice, bueno, ¿me ayudan? ¿Alguien lo lee en voz alta? Sino por mi palabra, ¿sí? Fíjense ustedes, o sea que Elías le dice, en cuya presencia estoy, ¿no? O sea, Elías no es que fue a hablar con Acab, ¿sí? Simplemente con un mensaje que se le dio y él lo llevaba, ¿sí? Sino que es lo que tenía Elías. Estaba en la presencia del Señor. Bueno, nosotros, de acuerdo con el Nuevo Testamento y de acuerdo con todo lo que el Señor nos ha enseñado, nosotros vivimos en la presencia del Señor. Vivimos en la presencia del Señor. Pero ¿qué nos pasa? No somos conscientes. Por eso es la promesa del Padre. Yo vengo insistiendo en esto porque es la promesa del Padre la que hace que nosotros podamos vivir consciente esa realidad. Por eso que es tan importante buscar la promesa del Padre. Esa promesa del Padre nos hace consciente de quién es Dios y dónde está, qué está haciendo, y nos hace que no nos perdamos. O sea, necesitamos eso. Dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, entonces, Elías era un hombre muy importante, ¿sí? Que, por supuesto, Acab no le iba a hacer caso, porque Acab era lo contrario a lo de Dios. Pero Elías tenía una palabra y tenía una determinación, y esa determinación venía de Dios, ¿no? Entonces él lo que iba y decía, no es que lo decía porque le tenía bronca a Acab, o estaba él enojado con Acab, sino acá había algo que Dios estaba haciendo, que era secar la tierra, ¿no? ¿Para qué? Para después volver al pueblo hacia él. O sea, Elías entonces es una persona que hace milagros, ¿sí? Hace milagros y hace milagros muy fuertes. Incluso más, los discípulos en algún momento le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que hagamos que venga fuego del cielo? ¿Sí? Así como hizo Elías. O sea, Elías era una persona muy poderosa, muy poderosa. Entonces, necesitamos empezar a entender que Elías es un tipo de Cristo. ¿Sí? Es un tipo de Cristo. Elías es un tipo de Cristo. Eliseo está bajo el mismo espíritu, bajo la misma conducción.
¿Sí? Juan el Bautista también está bajo el mismo espíritu de Elías. ¿Se acuerdan? Porque se vestía como Elías. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, que Elías era muy importante. Y hay otro, vamos a decir, de los antiguos, que también está bajo esto, que es Moisés. ¿Sí? Moisés también, ¿por qué? Porque tiene como mucha autoridad, también abre el Mar Rojo, ¿se acuerdan ustedes? O sea, tiene muchos milagros y también es un tipo del Mesías. O sea, mirándolos a ellos, nosotros podemos empezar a darnos cuenta cómo es el Mesías. Bueno, no sé si quieren preguntar algo o quieren añadir algo, les gustaría a ustedes decir, yo tengo una idea, hay algo, ¿no? Amén. Amén. Así es. Y esa duda, ¿no?, está en el corazón de Herodes, que queda como perplejo, queda como, ¿no?, como sería, le agarra la garrotera. Sí. Puede ser, sí, podría ser. Sí, podría estar relacionado. Sí. Sí, sí, están bajo, por eso, estamos bajo. O sea, acá hay dos espíritus que estarían. El espíritu de Moisés, que tenía que ver con, ¿se acuerdan que creo que lo dijo acá Eduardo? ¿No? Cuando Moisés el Señor le habla y va a darle el espíritu, toma del espíritu que hay en él y se lo da a los demás, ¿no? O sea, pero ese Moisés, ¿qué es? Es el tipo de Cristo. O sea, en Cristo se resumen todos los poderes, todas las autoridades. En Cristo se resume todo. Claro, Josué estaba bajo el mismo espíritu de Moisés. O sea, pero para dónde vamos? ¿No? Ahora, ¿para dónde vamos? Están preguntando, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Para dónde vamos? Sencillamente vamos para esto, para abrir las puertas de cosas que a nosotros nos parece que no son para nosotros. No son para nosotros. O sea, a ver, este espíritu de Elías, ¿no?, de secar, si el Señor ordena, ¿se puede secar? ¿Dios nos utilizará a nosotros? ¿Sí? Y esto que está ocurriendo acá con Elías, que está ocurriendo con Juan el Bautista, que está ocurriendo con un profeta antiguo, ¿sí? ¿Cómo será esto? Fíjense ustedes que esperamos nosotros la resurrección, anhelamos la resurrección. O sea, es como empezar a darnos cuenta de que hay algo más, que hay algo mayor, que hay algo más grande, ¿sí? Que la salvación del pecado, que nos aleja del pecado y produce en nosotros toda esa pureza, esa santidad, esos milagros, esas señales, ¿sí?, que el Señor hace, porque el Señor ha hecho señales, prodigios, milagros.
¿sí? Y también ha pasado, y acá también es donde estábamos tratando de ver, que de alguna manera, ¿sí?, ha venido la prueba. ¿La prueba de qué? Que también el pueblo de Israel pasó por esa prueba. La prueba de la incredulidad o de decir las cosas que nos pasan. ¿Vieron ustedes? El pueblo de Israel también decía, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Se acuerdan ustedes? Y se quejaba el pueblo, ¿no? Y nosotros también. Pero hay algo que nosotros podemos hacer en este tiempo, que es volvernos profundamente al Señor para tomar ya no solamente esto de un poquito, sino de mucho, ¿sí? Ustedes saben que hemos sido creados en Cristo Jesús. Bueno, en el libro de Efesios se habla sobre que somos nuevas personas, ¿sí? Que hay en el cielo, hay un Moisés, ¿no? O sea, hay alguien que está creado en Cristo Jesús perfecto, ¿no? Cuando ustedes leen el libro de Efesios y leen cómo Pablo relata esto, ¿sí?, lo ve así, o sea, nosotros de alguna manera, ¿sí?, nos pasa esto, que miramos para abajo, o sea, mirar para abajo es mirar a la tierra, es mirar a cómo somos, o cómo dicen que somos, o cómo de alguna manera sabemos que somos. Pero hay un hombre nuevo, creado en Cristo Jesús, que es, ese hombre nuevo es justicia, es verdad, es amor. O sea, así somos en Cristo. Entonces una persona dice, ¿cómo es usted en Cristo? Lleno de paz, de gozo, de verdad, de santidad, de perdón, de misericordia. Así es el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo está creado en Cristo Jesús. Y más, la Biblia dice en Efesios, está sentado en lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¿Quién está sentado en Cristo Jesús? Ese nuevo hombre creado. Todos nosotros tenemos un nuevo hombre. Ay, Señor, ¿no? Bueno, dicho de esta manera, suena de otra forma, ¿no? Cuando ustedes lo leen así, pareciera que dice, ¿no? Bueno, es como, bueno, eso es algo que el Señor hace, como lo vemos nosotros como, ¿cómo sería? Como un poema romanticón de Dios para decirnos cosas lindas, para que nosotros, bueno, nos entretengamos un poco y no nos preocupemos tanto de los problemas que hay. No es verdad, no es así. O sea, dudamos, pero si esta mañana nosotros nos atreviéramos a mirar, miraríamos, fíjense ustedes que es tan espiritual esto, que también creo lo dijo Eduardo esto, que los ángeles anhelan, ¿qué anhelan? Díganlo. Mirar. ¿Qué anhelan quiénes anhelan? Los ángeles. Anhelan mirar lo que nosotros se supone que miramos. ¿No? Y si los ángeles hoy pudieran revelarse y hablar y nos dirían, ustedes ya vieron todo lo que tienen, nosotros no podemos, ustedes sí pueden. O sea que es como, de alguna manera, ¿no? En esta mañana, yo en realidad no quería predicar. No quería predicar porque me doy cuenta que el Señor quiere hacer algo que tiene que ver con el corazón, con nosotros, con cómo hacemos las cosas, de cómo estamos, cómo nos manifestamos, cómo hacemos, cómo creemos, ¿no? Y de alguna manera
necesitamos como decir, Señor, acá hay algo que tienes que abrirnos los ojos, abrirnos los oídos, para poder entender este llamamiento. Porque esto es lo que viene. Bueno, así como dice, por ejemplo, vamos a tomar Trump, ¿no? Dice, porque lo que va a venir, ¿no? Y nos dice lo que va a venir, ¿no? Y nos dice lo que va a venir, no sé, Milei, ¿no? Nos dicen lo que va a venir. ¿Y nosotros? ¿Qué va a venir en realidad? En realidad va a venir una transformación total a la tierra. Va a venir una transformación total a los cielos. Vamos a estar y vamos a vivir en propiedades, en casas no hechas de mano de hombre. Y ahí vamos a vivir y nos vamos a mover y vamos a tener un reino para gobernar y vamos a tener situaciones y cosas que nosotros no nos hemos imaginado. Por eso es tan importante la promesa del Padre. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo el apóstol Pedro con respecto a Hechos en el capítulo número 2, cuando él habló y explicó lo que estaba pasando en Pentecostés? ¿Se acuerdan ustedes lo que él dijo? Pedro dice, capítulo 2, versículo número 14, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, no algunos. Vuestros jóvenes que verán visiones. O sea, ¿por qué tenemos que ver visiones? Para poder ver lo que ocurre en el cielo. Y dice la palabra, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué es tan importante la promesa? Porque la promesa lo que hace es que con lo nuestro, que parece que no ve nada, de pronto, por la promesa del Padre, las personas empiezan a ver. Y dice la palabra, capítulo número 2, dice la palabra, versículo número 7, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, es como, ¿qué es lo que les pasó a ellos, los que recibieron la promesa del Padre ese día? ¿Qué les pasó? ¿Qué les ocurrió? Fíjense ustedes, verán sueños, verán visiones. ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pedro tuvo una visión cuando estaba con hambre y había subido al aposento a orar? ¿Qué tuvo? Tuvo una visión. Y esa visión, ¿qué hizo? Le cambió todo lo que él tenía, creía y era. Fíjense ustedes, y no es que no estaba lleno del Espíritu, no es que, pero era necesaria una visión. Así también yo creo que en este tiempo la iglesia necesita tener una visión donde Dios nos hable directamente, y nos podamos decir, Señor, no más vivir a mi manera, no más vivir como yo quiero, no más vivir haciendo cosas que son carnales, naturales, humanas. Necesitamos eso. Por eso yo estaba
pensando en hablar sobre esto. El Cristo se va revelando, buscando los tiempos para darse a conocer. Busca los tiempos para darse a conocer. En la época esta fue un tiempo, este es otro tiempo, pero va a venir el tiempo donde las calles de oro, ¿sí? Las calles de oro. ¿Sí? Con esto voy a ir terminando. Lo siguiente, me acuerdo que había un tiempo donde, como a los 16 años más o menos, tuve una experiencia donde el Señor me visita con respecto a esto de la venida del Señor. Yo me acuerdo que estaba durmiendo y de pronto aparece, ¿sí?, un cielo, nubes, ¿no? Y de pronto me doy cuenta que estoy en una cocina y miro por una ventana y aparece y venía el Señor. ¿Sí? Hubieron muchos detalles, muchas cosas que hoy no las tengo presentes, pero tengo presente aquello y que el Señor estaba viniendo. Y voy el domingo a la iglesia, ¿sí?, todo conmocionado por lo que había pasado, y cuando entro, no entré como los otros domingos que venía más, no sé si obligado, porque siempre cuento que mi mamá para que yo no me transformara en alguien malo, me mandaba a la iglesia, ¿no? decía, este es el más loco de todos, entonces dice, hay que mandarlo a la iglesia para que el Señor lo ayude, porque si no, bueno, y de alguna manera, ese domingo cuando entro, ¿no? Y yo voy a contar lo que me ha pasado, ¿sí? Le cuento al pastor y le digo, el pastor dice, bueno, Moisés, cuéntelo, yo lo voy a contar. Y antes de contarlo, hay otro hermano, ¿no? Y ese era un oficial de policía, ¿sí?, que era un capitán de policía. Y este hombre, ¿viste? Yo no lo había visto, pero el hombre era un hombre que viajaba, que estaba, ¿no? Y que ese día había venido justo a la iglesia. Y ese hombre empezó a contar, y dice, hermano, yo tuve una visión, dice, y empezó a contar el cielo. Empezó a contar, claro, y cuando empezó a contar, yo me paré y empecé a contar, porque es que el Señor mueve a su pueblo y mueve a su iglesia para que concordemos, pero no podemos concordar si nos callamos la boca. Yo me hubiera podido callar la boca, pero nunca se hubiera afirmado la experiencia. Es como que tenemos que empezar a decir, Señor, tú eres aquello, no es solamente, vamos a decir así, una explicación. La vida cristiana no es una explicación, es una realidad y nosotros la vivimos, ¿sí? O sea, que de alguna manera esta mañana sería como vital para nosotros esto, ¿no? Y también quiero contarles otra experiencia, ¿sí?, porque es muy importante. Me acuerdo también, en aquel tiempo, yo había aceptado el llamado al ministerio como a los 19 años, y me acuerdo que estaba en un culto de la iglesia, ¿sí? No éramos muchos, éramos, no sé, teníamos 15 personas, ¿no? Pero yo había aceptado el llamado al ministerio y tenía muchas preguntas, muchas incógnitas, ¿sí? Y ese día, ¿sí?, había uno de los hermanos, estaba coordinando la reunión, ¿no? Y tocaba, me acuerdo, el acordeón, ¿sí? Tocaba el acordeón y estábamos cantando. Y de pronto yo estaba así y tengo una visión. Y en la visión lo que yo veía era que en realidad el hermano no estaba ahí. Y detrás de él aparecía como un trono así, como alto así, que yo tenía y que se podía como subir, era como que tenía como un escalón. Y estaban unas ropas hermosas,
alrededor de ese lugar. Y cuando yo vi eso, dije, Señor, ¿qué es esto? Lo que me salió fue irme para adelante y tirarme. Y me tiré. Claro, el pastor estaban preocupados, ¿qué me pasaba? ¿No? ¿Qué me estaba pasando? Pero yo estaba viendo algo que a partir de ese día empezó a ocurrir cosas que yo antes no me pasaban. Yo había predicado más o menos de los 15 años, estaba predicando, ¿sí? Pero a partir de ese tiempo, me acuerdo que el pastor me invitó a predicar, ¿no?, a otro lugar, ¿sí? Y fui a predicar. Y mientras estaba predicando, la gente empezaba a arrodillarse. Y yo decía, uy, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces, de alguna manera, hermanos, yo les cuento esto porque creo que es importante que abramos nuestra boca. ¿No? Como decía acá también, creo, Eduardo, decía, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Sí? Yo creo que esta mañana, ¿sí?, podemos descubrir al Mesías, al ungido de Dios. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. ¿Quién es ese? Jesús el Nazareno, el que resucitó, el que se levantó de los muertos, el que ascendió a la diestra del Padre y hoy está intercediendo por nosotros. ¿Sí? Y Él es el que perdona pecados. ¿Sí? El que perdona pecados es Él. ¿Sí? Hermanos, yo creo que esta mañana, ¿sí?, es una mañana tal vez de apertura, tal vez que hoy llegó el tiempo de abrir cosas que tal vez son los regalos que el Señor nos ha hecho, pero de alguna manera o lo hemos olvidado, o lo hemos enterrado, o nos hemos olvidado de que Él nos da grandes cosas. Aleluya. Padre, acá estamos. Padre, acá estamos. Padre, no somos quienes, pero tú nos invitas, Señor, esta mañana. Tú nos invitas a seguirte. Señor, ¿cuánto queda todavía para aprender? ¿Cuánto queda todavía para desarrollar? ¿Cuánto queda todavía, Señor, para hacer? ¿Cuánto queda todavía, Señor, para expresar? Padre, 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 Señor, esta mañana ven sobre nosotros. Ven con tu unción. Ven, Señor, Rey, tu corona. Señor, tu corona, Señor. Oh, Señor, cuánta es la bendición. Cuánta es la bendición. Cuánta es la gracia, Señor. La gracia se derramó sobre ti. Oh, Señor. Señor, acá están los hermanos de la iglesia. Padre, esta mañana queremos llamar a los que no están acá, para que se levanten, Señor, y vengan. Señor, incluso hermanos que se fueron, que fueron arrastrados, llevados, pero Señor, tú estás en tu trono, tú estás reinando, Señor. Señor, esta mañana, Señor, queremos llamar como tú llamas, porque tú eres el que llamas. Señor, que vengan. Señor, que se abran las puertas que están cerradas para que las personas vengan. Señor, esta mañana, así como Elías
Señor, ese hombre tuyo, como dice Santiago, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, clamó y tú oíste, y tú hiciste, y tú tenías ahí un pueblo. Aleluya. 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 Señor, venga. Venga con la unción, Señor. Con la promesa del Padre. Aleluya. 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 Llamamos, Señor, a los que son tuyos. Llamamos, Señor, a los que de alguna manera se fueron, pero se perdieron. Y sienten, Señor, que su alma, su cuerpo, su espíritu está atormentado. Padre, pedimos esta mañana que vengan. Que vengan. Ayúdeme, hermano, ayúdeme, iglesia, ayudémonos. Vengan. Ustedes que se han esclavizado, ustedes que se han dolido, ustedes que se han enojado, ustedes que se han frustrado, vengan. Vengan. Señor, que vengan. Que vengan. Porque hay ríos. Hay ríos. Hay ríos. Hay ríos. Hay agua viva. Agua viva. Agua viva. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, promesa del Padre, la garantía de que todo se va a cumplir, que estos cielos serán enrollados, que esta tierra será renovada y ninguna lágrima habrá más. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá. Vengan, vengan, Señor, de los cuatro costados de la tierra, que vengan, Señor, a ti. Si el Hijo del Hombre será levantado, atraeré a todos a mí mismo. Unción, unción de rey, unción de profeta, unción de sacerdote. Aleluya. 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 Derramemos el corazón aquí. Aleluya. 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 Unción de Dios, promesa. Siempre está cerca de ti, Señor.